En estudio abierto, en directo, como ya es habitual en la noche de cada miércoles, en la segunda cadena, hoy un invitado de excepción, don Antonio Pedrol Rius, que como ustedes seguramente saben es abogado, pero no un abogado cualquiera, es decano del Colegio de Abogados de Madrid, presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, presidente de la Unión Profesional de Abogados y de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, así como del Círculo de Estudios Jurídicos. Es asimismo consejero de Estado y senador real. Últimamente ha sido noticia en los medios de comunicación por un hecho un tanto peculiar y extraño. Va a defender al presunto ladrón que robó su casa de Reus. Don Antonio, ¿qué es lo que le ha impulsado a este acto? Absolutamente anormal en el sentido de no habitual, no usual. ¿Por qué va a defender al ladrón que robó su casa? Al presunto. Yo tengo un piso en Reus, que es donde vivía mi madre. Yo no tengo hermanos, tengo familia, y conservo este piso en las mismas condiciones que hasta que vivió mi madre. Está lleno para mí este piso de recuerdos, no de gran valor económico, pero sí de un gran valor sentimental para mí. La guardesa que tenía, pues incumpliendo lo que está pactado, he descubierto después que se marchaba por la noche. Y entonces un joven drogadicto de la heroína necesitaba 15.000 pesetas diarias para comprarla. Y entró en el piso. Él se dio cuenta que ese piso no era como lo había imaginado, lleno de alhajas, de dinero, pero se dio cuenta también que este piso tenía valor de recuerdos puramente, y entonces dejó caer la navaja que él llevaba preparada, respetó escrupulosamente todo lo que podía ser esos recuerdos del pasado, de mi infancia, de la vida de mi madre, y se limitó a coger unos objetos de plata que estaban muy a la vista. Estuvo toda una noche. ¿Dentro de la casa? Dentro de la casa. Estuvo viendo las fotografías, todos esos recuerdos. Lo respetó todo, escrupulosamente. Y se llevó esto, unos objetos de plata que después fueron recuperados. No supe más de él. Y entonces me escribió desde la cárcel explicándome lo que había ocurrido, pidiéndome que le perdonase por razón de su vicio. Fui a verle. Me encontré con un hombre que estaba ya recuperándose de su síndrome tóxico, una cosa de afición a la droga, con propósitos, me pareció, evidentes de recuperación, y me encontré también que por el juego de los artículos del Código Penal, porque él había sido condenado antes, el fiscal le está pidiendo una pena de 10 años. A mí me parece que es técnicamente correcta la pena, pero me parece que moralmente haber entrado en el piso, haber hecho lo que hizo, me parece que la pena es excesiva. Y entonces llegué a la conclusión de que si yo quería evitar una condena de esta cuantía, el único remedio era meter un explosivo, por llamarlo de alguna manera, dentro del sumario. Y el explosivo tenía que ser yo, convertirme de víctima en abogado defensor, que es a lo que me he prestado. Pero como profesional, ¿cree usted honradamente que puede defender a una persona que supuestamente le ha causado daño en su propiedad o en su propia persona? Yo creo que los abogados tenemos el derecho y sobre todo la obligación de interpretar la función de defensa de una manera muy amplia, muy humana. Creo que debemos defender siempre. Y yo no voy a decir que él no haya entrado en el piso. Yo lo que pienso es hacer notar en su momento a la sala las circunstancias en que el control, el autocontrol suyo de la voluntad estaban tremendamente mermadas como consecuencia del síndrome de abstinencia, porque él estaba necesitando la heroína. Don Antonio, ¿qué puede decirnos si, por ejemplo, a un abogado que debe defender a un supuesto criminal, le confiesa bajo secreto profesional que sí es el autor del crimen del que se le acusa? ¿Cómo le defenderá sabiendo que es
el autor del crimen y teniendo, por razón de su profesión de abogado, la obligación de defenderlo? Bien, el abogado puede adoptar dos vías de defensa. O bien puede decir que la instrucción sumarial no proporciona la prueba suficiente, porque a él le basta con demostrar que no hay prueba suficiente. Y si no hay prueba suficiente, no es misión del abogado acusar a su defendido. Entonces él puede solicitar la absolución por no haberse probado suficientemente los hechos que se le imputan. Y esto en nuestra deontología es perfectamente admisible. O bien puede, ya si los hechos están probados, ir a la demostración de las circunstancias de exoneración o por lo menos de atenuación de su responsabilidad. En cada conducta humana hay siempre muchas circunstancias a considerar. Y es misión del defensor explicar los móviles, justificar estos móviles, explicar por qué el acusado ha hecho esto y hacer un análisis de la conducta, porque cada conducta hay que mirarla de una manera muy individualizada. La perversidad 100% no se produce siempre, siempre hay unos motivos que pueden ser considerados. Naturalmente esto a veces, y nosotros nos damos cuenta, para la opinión pública resulta difícil entender muchas veces la presencia del abogado al lado de una persona que tiene un reproche público muy generalizado. Y entonces la opinión pública dice, bueno, ¿y este abogado aquí con la toga defendiendo a este hombre, a quien nosotros consideramos con una conducta totalmente reprochable, digna del mayor castigo? ¿Qué está haciendo el abogado ahí? Y entonces la opinión pública tiende a confundir la actitud del abogado, creyendo que el abogado lo que está haciendo es defender una conducta, solidarizarse con la conducta, cuando en realidad el abogado lo que está haciendo es defender a un ser humano y hacer presente las circunstancias que pueden aliviar o la condena o la sanción que en su caso se le imponga. Don Antonio, ¿qué derechos le asisten a cualquier persona que haya sido detenida por la policía, no importa qué circunstancia? ¿Y qué debe hacer esta persona? Bueno, esta persona sí le leen, como es obligación de los funcionarios, el artículo correspondiente, el artículo 24 de la Constitución y el artículo correspondiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este detenido puede hacer muchas cosas. La primera es optar para que un abogado vaya a asistirle en la propia comisaría donde está detenido. El funcionario se lo tiene que ofrecer. Y entonces dice la ley que durante 8 horas habrá que esperar a tomarle declaración hasta que llegue el abogado que ha enviado al colegio correspondiente. Nosotros en Madrid, por ejemplo, tenemos un servicio noche y día, sin días festivos algunos, dispuesto para estos casos. Entonces, cuando llegue el abogado, presenciará su declaración. Cuando la termine, el abogado podrá formularle preguntas para completar el cuadro que se describe en el atestado. Puede él negarse a declarar. Puede él decir que se niega a declarar y entonces pedir hablar con su abogado. Puede hablar con el abogado. Puede después, en cualquier momento, pedir que le sea recibida declaración. Tiene el derecho a no confesarse culpable. Como usted ve, la gama de derechos es enormemente amplia y nuestra legislación está en este momento al nivel de las legislaciones más avanzadas en este aspecto. Vamos a hablar ahora, para finalizar, si le parece bien, don Antonio, de un tema que en otros países al menos tiene una enorme preponderancia, que son los daños y perjuicios.
En Estados Unidos, por ejemplo, y por dramatizar un ejemplo que lo entienda cualquiera, si usted va a la casa o a un edificio público, etcétera, se cae, se rompe una pierna, puede reclamar daños y perjuicios e incluso llevar una considerable, por supuesto, ganar el juicio y conseguir una considerable cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Esto en España parece no funcionar. Quiero decir, si una persona va por la calle y se cae porque en la acera hay un agujero, ¿reclamará o puede reclamar al ayuntamiento correspondiente? ¿Puede prosperar? Evidentemente puede reclamar y evidentemente hay una jurisprudencia no muy extensa, pero hay alguna jurisprudencia en este sentido porque se considera que los funcionarios del organismo correspondiente han faltado a su deber de diligencia y en ese caso se condena al responsable a la indemnización. ¿Por qué entonces en España son tan poco frecuentes estas reclamaciones? Se reclama por casi todo, se protesta por casi todo, pero por este tipo de accidentes que ocurren todos los días, nadie protesta al ayuntamiento, nadie reclama al ayuntamiento, a los ayuntamientos, o quiero decir, a los propietarios de los edificios correspondientes, el banco, la caja de ahorros, etcétera. Todos tenemos cierta pereza a ir a ver al juez y la mayoría de los ciudadanos también tienen cierta pereza de ir a ver al abogado. Sería bueno que lo viesen con más frecuencia. Sabrían de muchos derechos que dejan en cambio perecer por falta de la adecuada defensa. Y también hay que contar con una evolución de nuestro criterio jurisprudencial. Los tribunales españoles son muy exigentes en que se le demuestre la relación de causalidad. O sea, este daño evidentemente, sin discusión posible, procede de tal causa. Y ahí son muy exigentes en la demostración. Y son también muy modestos en la fijación de estas cifras de indemnización porque exigen una demostración pormenorizada. Claro, esto muchas veces resulta muy difícil. Imagínese usted la muerte de una persona. ¿Qué valor, qué precio tiene la vida humana? O el valor de unos daños morales. Me han ofendido, me han agraviado, me han hecho perder en la reputación pública. Ese daño moral, ¿cuánto vale la reparación? Los jueces nuestros, en este asunto y en muchos otros, yo creo que se pasan a veces de prudentes. Tienen unos parámetros económicos que quizá no están ajustados al valor de la moneda en 1982. Confío que esto vayan ellos recuperando un sentido de actualidad económica, por llamarlo de alguna manera. Y antes de finalizar, un consejo. Hay quien dice que al abogado hay que ir antes del problema y no después, o que por lo menos, yendo antes, el abogado resulta bastante más barato. ¿Es así? ¿Daría usted este consejo? A esto me estaba refiriendo. Igual que hay una medicina preventiva, cada vez más hay una asesoría jurídica preventiva. Sobre todo los hombres de negocios se están dando cuenta de que no deben ser una excepción en el mundo de Occidente, donde el hombre de negocios consulta constantemente y consulta antes de contraer las obligaciones, lo cual permite que las contraiga con las suficientes garantías y que después el abogado ya tenga una intervención más modesta y por tanto más económica para el cliente. Yo aconsejaría, y no lo hago por un interés profesional, yo aconsejaría que no nos reserven ya para la hora 25, cuando el conflicto ha estallado, cuando se han perdido ya muchas oportunidades de defensa. Al abogado hay que ir antes de que el conflicto surja. Seguramente ese consejo ya paga con creces la atención que esta noche nos están prestando ustedes. Don Antonio Pedrol Ríos, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a poner música.